primero que tienes es esta octava en el entre fa sostenido, fa sostenido. Ya. Y el sol, sol, que no he marcado, ¿no? Entre el bajo y el tenor, fa sostenido, y en el compás sucesivo, sol, sol. ¿Lo ubicas? A ver. No, del segundo sistema, ¿no? El último compás. Claro, el último compás ahí tienes marcado un fa sostenido, ¿no es cierto? Sí. Bajo tenor. Y en el compás sucesivo, en bajo tenor, tienes sol, sol, fa, sol, sol. Ah, cierto. ¿Mm? Pero, ¿y si están las dos negras en medio, igual? Ya, pero la unidad de tiempo, ¿cuál es? Ah, claro, el compás partido. Ah, o sea, la unidad es la blanca. Ah, sí. O sea, que tendrían que ser dos blancas de por medio. Ya. Hemos hablado de dos unidades del tiempo que está en la dura de clave, ¿no? Ya. Si pusiera 4/4, hubiera estado correcto, pero como son dos mitades, Ya. entonces, ¿y cómo hubieras podido corregir? Jimmy, ¿cómo hubieras podido evitar ese error? ¿Qué hubieras podido? A ver. Podría ser un... A ver. Claro, Mírenlo todo, un mírenlo todo. retardo. ¿Cómo? Un retardo podría haber hecho ahí. ¿Retardo de quién? ¿De qué nota? A ver, Retardo del fa, de fa sostenido, sí. pero hay una regla en los retardos que dice que la nota que estoy retrasando no tiene que estar en otra voz. Ya. La pregunta vale para todos. ¿Cómo se podría corregir ese error? Tal vez haciendo otra disposición del acorde. No, Un 6-5 quizás, no, en vez de 6-6. no. Sobre esta base que tienes escrita, ¿por qué no mueves el fa sostenido en negras al la y vuelves al fa? Fa, la, fa. Ya. Ah, Y es con el la, ¿no? O con el re, con el que quieres, o con re o con el la, haces, o el contralto se mueve, intercambia y vuelve después sobre la, vuelve al fa sostenido. ya. ¿Han entendido? Jóvenes, ¿han entendido? Sí, maestro. Sí, maestro. Es lo que hemos visto, ¿no? Cuando hay que controlar las notas reales, hay que mover las notas del acorde a veces, ¿no? Vas a otra nota y después vuelves a la nota que era original. Punto. Y igual en el página 2 tienes también re, re, sol, sol, octava, ¿no? Ya.
Pero fue por eso. ¿Cómo? Perdón, fue por eso porque no tomé en cuenta que estaba en compás partido y no dejé las dos blancas en medio. Yo dejaba dos negras. Pero acuérdense, chicos, les dije siempre, antes de empezar a hacer un ejercicio, vean el ejercicio anterior, porque este problemita ya lo vimos justo la semana pasada, ¿no es cierto? Y este regreso al sol, ¿cómo pudieras evitarlo, Jimmy? A ver. O así. ¿Un retorno? No se puede hacer retardo ahí con esa nota. Te intercambias, haces re, fa, re, sol. Igual que el anterior, sí. Claro. Ya. Ya. Viendo las notas que has movido más bien aquí, sin motivo. ¿Por qué? En su tenor tienes fa, re, fa. ¿Para qué has movido ese fa al re? Era porque hacían octavas, pues ahí. ¿Y cuál es octavas con quién? Con el bajo. Porque había dejado una negra en medio, entonces por eso es que tenía que mover eso. Perdón, el bajo tienes mi bemol, perdón, tienes re, ¿no es cierto? Con el tenor tienes re, fa, y si dejas ligado, tienes si, fa. ¿Dónde están las octavas? Re, fa, re, fa. ¿Crees que el fa hace octava? No, pues está ligado, tranquila, no pasa nada. No es que se ha movido, está ligada. Ya. No. Igual sé que yo te he marcado que ese fa puede quedarse ligado tranquilamente. Ya. Ya. Y por último, ese mi de cuadro. Chicos, todo lo que se refiere a la cuestión armónica se refiere a una cuestión de percepción. Las disonancias, ¿por qué en el retardo decimos que la disonancia tiene que cubrir una unidad? Porque tengo que detener la percepción de la disonancia y de la resolución. Si hago, ya no, pasa muy rápido. Entonces, cuando yo tengo un tiempo cortado y tengo una alteración, el mi bemol que se hace mi be cuadro, no es que esté mal lo que has hecho, Jimmy, pero en este caso es fuera de lugar porque no hay tiempo de percibirlo, no hay tiempo de captar. Deja nomás el acorde que está, es el mi que se mueve melódicamente en este caso, no armónicamente. Ya. Porque si fueran dos blancas, estaría perfecto.
Ah, ya. Es como si son como si fueran corcheas, ¿no? No hay el tiempo de hacer dos acordes sobre la subdivisión, no da. ¿Ok? Okay. Yo lo había pensado incluso en el tercer, o sea, antes de esa negra, Sí. había puesto un do de cuadro y luego sí el do sostenido. Claro, por eso te digo, no está mal. La sucesión Vale. armónica en sí está mal. Está fuera de lugar en esta circunstancia porque tienes un ritmo armónico que no te permite, está Ya. fuera, suena mal. Y al final no has usado los retardos que hubieras podido usar. Eso te he marcado al final ese mi bemol que hubiera podido ser mi bemol, mi y re. ¿No? Al fin. Ya. Ya, pues no. Traten de donde puedan, ponga todo lo que estamos aprendiendo. Es la única manera de darte cuenta cómo utilizar. Después, obviamente, se hace una utilización discrecional. Ya no es que es obligatorio poner todo, siempre retardos, pero donde puedas al momento. ¿Ya? Ya, maestro. Vamos al segundo ejercicio, que es el bajo numerado. No entiendo que has puesto ese fa con 5 en el segundo compás. Quinto con 5. ¿Qué quiere decir? Perdón, quinto con 7. Pero yo le puse nomás como me dijo que le ponga séptima donde pueda, pero ya me di cuenta que el bajo ya hace la séptima ya, no era necesario. Entonces es 5, ¿cierto? Sí, Ya. Igualmente, esto vale para todos, chicos. Cuando tienen la nota ligada en el bajo, puede ser o retardo de la tercera, repito, o bien puede ser la séptima del segundo grado. Sería un primero con 2/4, ¿no? Entonces sería esas son las dos opciones. Repito. Entonces, la nota ligada que va a la sensible, que va al séptimo grado, o es un retardo de la sensible, o es una séptima de segundo grado. Cualquiera de los dos está bien. El consejo es utilicen a veces una y a veces otra como ejercicio. ¿Ok? Por eso te he puesto abajo nota ligada, o es 2/4 o es retardo del 6/5. En la armonización de la melodía, Jimmy, en el segundo sistema, en tu bajo, sí, una cuarta aumentada, si bemol mi, ¿qué cosa es? cuarta aumentada. Exacto, no vale. Tendría que ser si, mi, fa,
quinta disminuida o de hecho cambias el bajo. Cuando estás realizando la melodía, ya cuando estás a 4 voces, te he marcado el acorde de do cuando es el calderón. Ah, sí. Le falta la tercera. Sí, ahí fue un descuido. Ya, pero no, más que un descuido me parecía lo que dicen en italiano, una furbata, una astucia. Porque si pones el mi natural, te va a hacer falsa relación con el bajo, que es mi bemol. Hemos dicho que las alteraciones de una nota tienen que ser en la misma voz. El mi b4 tiene que volverse mi bemol. Si pones mi b4 en el contralto y pones mi bemol en el bajo, está mal. Ya. Entonces, lo ideal en este caso sería que tu bajo vaya al mi con 6, y que después hace bemol. Entendido. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, maestro. Chicos, están viendo, ¿no? Las tareas del Jimmy también las tienen, ¿no es cierto? Sí, maestro, le estamos siguiendo todo. Sí. Exacto. Vean, es importante que se vea todo. Trabajar en equipo es eso, ¿no? Que de la tarea de uno beneficia no solo el que ha hecho, sino también el resto. Ok, esas son las observaciones, Jimmy. Gracias, maestro. Ahora nos vamos a Daniela. Daniela, en el 2, 4, entre cuarto y quinto compás. ¿Qué diablo que se te ocurre? Está bien. Segundo, tercero está bien. Pero si pones tercero con 6 es el A, que es un acorde. ¿Qué acorde sería? La con 6. La con 6. Sí. Tú has puesto la con 6. Hay tercero con 6, has puesto, ¿no es cierto? Sí. Y así Entonces sería acorde de fa. de fa. Y en el compás sucesivo has puesto directamente el acorde de re, que no está mal en sí, porque es un primer sexto grado, ¿no es cierto? Sí. Y ese sexto grado se hace además, sí, es el sexto grado de fa. ¿Y qué opinas si ese la, sol, fa, mi, re, en vez de la con 6, el sol lo consideras cuarto grado de re? El la, sol, quinto grado de re, y llegas a lo mismo, solo que es un poco más interesante. ¿No? Ok. Porque injertas una especie de dominante secundaria que da siempre una cierta variedad a la punta. Luego, en el compás de este sistema tienes 2 octavas descaradas, la, sol, sol. Sí, ¿Y no me di cuenta, ¿será? ¿Ah? cómo hubieras podido evitarlas? Con ese intercambio de notas, cuando hubiese llegado justamente a ese pequeño tiempo con el la, lo hubiese cambiado tal vez por el fa, bajándola. Ok, perfecto. Más adelante tienes un sexto quinto, mi bemol re, y tú me duplicas el mi bemol,
que va al fa sostenido, pero es una segunda aumentada. No va, no funciona. Sí. Ok. Eso se corrige fácil. Y creo que esas son las observaciones de este bajo. Sí, aquí hay otra cosita. No puedes, en el último renglón tienes un mi bemol en tu tenor, ¿no es cierto? En el último. Sí. Sí. El bajo hace así y tú tienes un mi bemol en el tenor. Pero el bajo hace mi be cuadro. Y claro, y justo en ese momento sería esa falsa relación de octava, ¿no? Exacto. Ok. Te hubieras tenido que cambiar en el mi bemol antes de que se haga mi be cuadro a 6, ¿no? O sea, hacer mi bemol con 5, mi bemol con 6, de manera que tenías ¿entendiste? Ok. Sí. Y tienes la oportunidad, empiecen a utilizar, ahí también podía haber habido bueno, no. En este caso ya. Sí, claro, el mi bemol si se quedaba, no podía quedarse, no. De hecho, perdón, ese es lo que te he indicado, está mal. Y al final, el penúltimo acorde que tienes un mi bemol con 3/4. ¿De cómo se te ocurre? Sí, me equivoqué al cifrar y luego será que me confundí luego cuando quise hacerlo. Sí, ese acorde está completamente mal. No está bien cifrado tampoco. Y también el mi bemol del antepenúltimo compás. El primero, cuarto, primero. Son cadencias plagales, 5, 5, 5, 5, 5, Ok. Porque si Sí. fuera 2, 4, como tú lo has escrito, ese mi bemol sería la séptima, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué tendría que hacer la séptima? Sí, tendría que bajar, ¿no? Tendría que bajar de grado. Ajá, por el... sí. No lo vi. Sí. Ok. El bajo cifrado, ya les he dado la indicación, puede ser o 2/4 o retardo de la. Eso ya te lo he escrito. Sí. El quinto grado, de vez en cuando, ponle una séptima, por favor. Sí. Sí. Aquí, porque está. Sí, ese es el tercer renglón, ese sol que sea todo con 5, ¿no? Sol, 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 fa, mi. En el mi cambia acorde, ¿no es cierto? Sí. Es todo sol. Y al final, acordate de ponerle un 4, 6, 7. Hay una cosa que si ustedes miran en las cadencias en el libro este del de Nino, él dedica media página a lo que es la cadencia compuesta final que llaman, ¿no es cierto? Que es el quinto largo que hace con 5, con 4, 6, 5, 7, le pone 4 acordes inclusive. En ese margen, pues, para variar, ¿ya? Sí. Ok, tu melodía está relativamente bien. Cuidado con en el último o penúltimo, en el penúltimo pentagrama, tienes un tenor que hace do fa sostenido, que es una cuarta aumentada. Cuidado.
Sí, no vi. No me acuerdo. Y después tendrías en el bajo, estás en si bemol, ¿no es cierto? En sol menor, Ajá. más bien. Es el mi bemol, el fa tendría que ser sostenido, ¿no es cierto? Si es el séptimo grado, entonces tienes una segunda aumentada. Tendrías que cambiar tu bajo tendría que ser mi bemol, re, mi, re, sol. En vez de fa sostenido, le pones el re y en el tenor es sol, fa, sol. Y en el último pentagrama tienes entre el bajo y el soprano dos hermosas octavas. En cambio, el otro coral, el que hace su armonía, yo lo revisaría, Daniel. ¿Ya? Por favor. Sí. No está bien, o sea, hay cosas bien, pero hay demasiadas cositas que no están bien. ¿Ya? Ok. Una revisadita. En cuanto al análisis, ya vamos a charlar ahora en general con todo. ¿Ya? Está bien. Entonces tenemos el muchacho el José Gabriel. ¿Cómo? Aquí, maestro. Ya. José Gabriel está en general bien. En el tercer compás del primer ejercicio, ¿qué error, Sí. qué error es, qué error es el que yo he marcado? A ver. Lo del re del tenor con el re del bajo. Sí. Hay un... ¿Cuál es la falla? Bueno, ahí yo traté de mantener la tercera, ¿no? Que era... Sí, has retardado la tercera, pero una condición para usar el retardo, que es entre las reglas para el uso del retardo. Hay una regla bien importante que dice... Que no tiene que haber en las otras voces, ¿no? La nota. En este caso y en el bajo. No Sí, tengo que eso. oírla porque no pierdo el efecto. ¿Ok? Maestro, por más que sea en un tiempo débil, ¿no? Ni esa... No, bueno. estás dando un acorde, estás identificando un acorde. Y Claro. cuando me estás identificando ese acorde, me estás identificando ese acorde con una disonancia. Si tú le pones la nota que estás omitiendo, ya no tiene sentido que hagas el retardo. Porque ya la has oído. La cagaste. Sí. Está bien, maestro. Gracias. Listo. ¿Ah? El otro, el cifrado también lo mismo que Daniela, que es mejor el otro cifrado, ¿no? Sí. Exacto. Puede ser más Y interesante. el otro nos pasó una segunda aumentada. Okay. Segunda aumentada y además tienes dos sensibles ahí, ¿ah? Ay, sí. Entonces habría que mover la nota. Fa, re, fa o fa, la, fa, lo que te parezca. En este Aquí caso también, la sensible solo tenía que estar en el bajo y por más que esté en un tiempo débil, no, el pues, acorde está construido, ¿no? en realidad, aparte el salto que no está bien, el mi bemol fa sostenido, que es una segunda aumentada, podrías tener otra voz el fa sostenido, pero cuando tienes el fa sostenido bajo, tienes que mover el otro fa sostenido, o sea que no tiene que haber dos fa sostenidos en contemporáneo, ese es el cuento. Claro, en una unidad de tiempo no tiene que haber dos sensibles, ¿no? O haber sido en la segunda unidad de tiempo, ¿no? Entonces hay que mover la voz, ¿no? Ya. Después tienes el pentagrama sucesivo, tienes dos hermosas octavas, que se lucen muy bien. El otro fue un retardo, traté de hacer, pero en este caso es porque igual no se publica por lo que caen al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes dos terceras que caen
cabalito en el mismo momento, no vale, ¿no es cierto? Ya sabemos que la tercera, en principio, no deberíamos duplicarla. Y en este caso, Ajá. con el retardo, lo que hace es más bien enfatizar esa duplicación. El resultado sonoro fónico no es bueno. ¿Ah? Ya. Después, en el pentagrama, penúltimo pentagrama, te marca unos retardos posibles que hubieras podido utilizar. En el Sí. tenor bemol, que retardaba el re con el si abajo, obviamente, no con el re. En el soprano, digo, el si bemol. El do que iba al si bemol, ¿no es cierto? Sí. En la cadencia segunda. Y en la cadencia por la gasa como va, porque es cuarto, tercero, ¿no? Que va. Claro. Sí. Pucha. Después, la si, re. Tienes octavito también aquí, re, mi, mi, entre bajo y soprano. Sí. Hay que intercambiar, hay que mover la nota. Y Oye, cuidado, un bemol, sí. Sí, pero. Sí, sí. y después Lo- cuidado, ese mismo tiene que cambiar acorde, tienes que ir al acorde de do, porque si dejas ese mi bemol, tienes en el bajo mi b4, y ya hemos explicado a Daniela que eso suena muy mal, ¿no? Mi bemol con mi b4 no pueden estar juntos. Tendría que ser dominante. Eso me No, entró un poco. Bueno, pero. Sí. pones 6 sobre el segundo mi bemol. Haces mi con 5, mi con 6 y fa con 4, 6, tranquilo. Porque vas Ya. a tener el tenor que va a ir al do y el soprano que va a ir al do tranquilamente, no hay problema. ¿Ok? Ya. Maestro, una cosa. En ese caso, nosotros cuando hacemos estos tipos de ejercicios y vemos una nota de paso, generalmente hasta ahora no había que controlar el resto del acorde por ser nota de paso, pero cuando la vemos con una alteración, ya podemos tomar como regla que sí puede generar este error, ¿no? La disonancia. En este caso el error es la falsa relación de octava, o sea, que tienes una alteración con una nota diferente que no está alterada en otra voz. Como no puedes alterar dos voces, porque después vas a tener octavos, tienes que cambiar la armonía. En este caso, el mi bemol el segundo mi bemol tiene que llevar 6 para que las partes puedan ir a otras notas, ¿cierto? Claro, maestro. El bajo número 18. Ya he explicado que puede ser retardo, puede ser séptima. En el segundo pentagrama, maestro señor Anis, tienes un mi del cuadro que has marcado como nota de paso. Lo que pasa es que pensé que iba a generarse unas 5 armónicas porque era dominante, y después cuando me corrigió recordé que cuando se le añadía la séptima ya no generaba eso, ¿no? No, además que estás en 4/4 y una nota de paso que esté en el tiempo fuerte con una unidad es difícil, ¿no? Ya. Sí. Está en el tiempo fuerte, es una unidad de tiempo, entonces es una nota real, armonía. Basta que pongas 6 y dejas 6. De hecho, cambia con el mi bemol, cambia la armonía, cambia. Sí, sí. Igual en el último pentagrama, mi bemol, ese tú has puesto dominante secundaria, es efectivamente una dominante secundaria, pero no nos complicaremos, digamos que es un cuarto alterado, para no complicar, ¿ya? Un cuarto alterado. Entonces, claro,
Sí, hemos explicado en una lección las alteraciones que son ascendente, el cuarto alterado, y descendiente, el sexto grado que baja en tono mayor, ¿cierto? Vean Ya, sus apuntes, lo van a encontrar en las cosas que les he mandado. sí. Dense cuenta siempre, chicos, traten de repasar lo que hemos hecho, aunque sea desde la primera lección, traten de repasar, porque hay cositas que se nos van pasando. En cambio, en la música es un poco como el deporte, todo desde el principio es siempre vigente. Ya. No he entendido qué hace en la otra tarea, qué cosa es. Perdón, pasa que Ok. has estado diciendo, ¿no?, que hagamos una propuesta de una forma de melodía, y ahí yo hice una melodía, digamos, con notas del acorde, aún sin nada de notas de fa, No, bordadura, y le puse periodo, motivo A, motivo B, cambié, fui a un dominante sol mayor y luego volví a do mayor. Eso es lo que estaba haciendo, como tú la tienes exposición de un tema, como ¿no? No, la tarea que yo les dije, repasen el esquema armónico de una exposición, punto. Esa era la tarea. Cuidado que tú tienes la enfermedad del compositor, cuídate. Es peor que el coronavirus. Pucha, no, disculpar, confundí. Y La le cuento que escarlatina. he estado buscando, haciendo eso, y hasta en modos menores y todo. No, cuidado. La escarlatina es una enfermedad infantil, no hay que enfermarse de mayores, se hace mal eso. Te puedes volver impotente. Bueno, ya, gracias. Ay, bueno, Gracias por el consejo. ¿hay alguna pregunta, alguna duda de que tengan sobre lo que hemos comentado? No voy a tener cuidado, tengo que repasar los cambios de voces, como bien ahorita hemos estado viendo, y bueno, tengo que repasar, y también mis propuestas de cifrado. Creo que Sí. Bueno, van a la mantenerme en la pregunta es un poco armonía. para todos. Si tienen dudas, hay preguntas, sobre lo que hemos charlado. ¿Está todo Sí, claro para todos? Sí, maestro, por mí, sí. Sí, maestro. Iba a decirles, bueno, veremos antes de ver lo del análisis, yo les he mandado un apunte sobre el retardo de la fundamental, ¿no? Si lo tienen bajo de su vista, lo que vimos hasta ahora era el retardo de la tercera. Entonces, las reglas del retardo son siempre las mismas, que no tiene que haber nota retardada y retardo, pero en el retardo de la tercera, la regla específica para el retardo de la tercera es que tenga que tener la quinta, ¿no es cierto? En cambio, la regla específica para el retardo de la fundamental del acorde es que puede haber otra nota que sea la misma que estoy retardando, pero la condición es que esté en distancia de novena para que se vuelva octava. Entonces, yo aquí les he hecho el ejercicio, el ejemplo, que es este. Esto es normal. Con el retardo sería. Entonces, esta novena, el do yo tengo el do en el bajo, no tendría que tenerlo en la regla general de los retardos, pero en la regla específica de la fundamental puede estar la fundamental, pero en distancia de 9, que se vuelve octava. En el ejemplo sucesivo tengo y no funciona.
porque tengo la séptima, que suena horrible. Así, no. Tampoco así en el bajo. El do del soprano me friega todo. En cambio, si tengo la distancia de novena, funciona. ¿Ok? Sí, Sí, maestro. suena muy, muy Entendido, maestro. bonito. Es otra amenidad que pueden añadir a los ejercicios que están haciendo. Entonces, los próximos ejercicios tendríamos que tener el uso de un poco más. Yo les iba diciendo, pongan séptimas, y ustedes no me han dado pelota. Y ven de golpe en el bajo empieza a aparecer la séptima de segundo grado. Entonces, el consejo es aprovechen de usar todo lo que está en el menú. Séptimas, retardo de tercera, retardo de fundamental. Todo lo que estamos viendo tiene que ser efectivo, tiene que ser práctico, ¿ya? Ya, Sin maestro. exagerar, Sí, maestro. sin exagerar. Pero y ponderando, obviamente, que cuando quieres hacer una cosa, cerciorarse de que las condiciones estén como para hacer las cosas, ¿no? No meterle como sea, sino más. Y ya, yo les había dado una tarea que era ver las 6 primeras piecitas de Schumann y que me digan si hay algunas características estructurales o qué sé yo, que pueden ser comunes, o sea, si han encontrado algo común o no, o sí, que me cuentan. Pues yo, maestro, yo lo que me llamó la atención que él siempre ocupa muchas décimas y sectas descendentes, ¿no? Ajá. En la melodía usa las sectas, ¿no? Bueno, en la una derecha. No, no en el bajo. Ajá. Ahí hay alguna cosa muy evidente. Hay una que creo que es la número 4, que es el coral de Bach. ¿No es cierto? ¿Se ubican? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué características melódicas tiene esta piecita, este coral? Está muy bien, muy a la vista, ¿eh? Función tónica, dominante y cambio todo de el tiempo. disposición de voces. Tensión, resolución, No, tensión. melódica, no les... Sí. Es una melodía en forma de arco, o sea que sube y vuelve a bajar. Ya. Pero es melodía en forma de arco, ese arco, ¿qué objeto usa para hacer el arco? ¿Qué ladrillo usa? Mm, Se refiere
a la figura rítmica, maestro? Son dos escalas, chicos. Escala ascendente y escala. Ah, ya. Sí, las escalas con armonías, diferentes armonías. Sí. Yo les he dicho melodía. ¿Ah? O sea, esto es importante que ustedes empiecen a entender. Estamos hablando ahora. Nosotros lo que estamos aprendiendo de armonía, tenemos que hacer armonía aplicada a la composición, ¿cierto? Entonces, ahora hablamos de composición. ¿Qué es la música? Una definición cualquiera. A ver, alguien diga algo. Ya creo que hemos hablado de esto, pero de todas maneras no vale la pena repetir. Música, usted nos comentó una vez que era, por un lado, articular el sonido a través de la mente. Y más, otra opción era Y más o menos lo contrario, ordenar ideas a través del sonido. pensamiento a través del sonido, ¿no es cierto? Cuando decimos sonido, hablamos de qué cosa, de señales sonoras, ¿no? Es una señal, es un objeto sonoro, ¿ok? Entonces, en este caso, la señal que es la escala. Con ese objeto, con el objeto escala, yo voy a trabajar. Esa es la propuesta del compositor. Escala, escala, escala. Escalas. Si ustedes ven todos los ejercicios, todas las piecitas, están todas basadas sobre el mismo material, ¿o no? Cierto. Cierto. ¿Ah? Entonces es como si el compositor, y yo creo que sí es así, es como si el compositor estuviera haciendo un ejercicio de composición con ese material. Su tema, en el sentido no de tema musical, en el sentido de tema intrínseco, el tema, el quid de su composición, lo que quiere, el material que él quiere utilizar para componer es la escala. Y entonces la escala que viene de este coral, que es un coral de Bach. Obviamente, a esa escala también le pone una armonía que es la misma, muy parecida a la que va a usar en todas las piezas sucesivas. Como si armonizara esa melodía y ese material con esa armonía las conserva. El primer ejercicio me parece que es este. Es do mayor, ¿no es cierto? Y si ustedes ven
aun cuando esté floreado el compás sucesivo, siempre es escala. Sí. Es la misma cosa. No es una variación, es una variante más bien, ¿no? Es una obra que tiene un material, es otro punto de vista de tratar el material, el mismo material. En el sucesivo, escala, escala. La misma cosa. El sucesivo. No. Escala dilatada. Misma. Y escala. ¿Cómo es? A ver, perdón, entiendo. Escala. Entonces, yo podría decir, cuando ustedes han hablado, han pensado, cuando se dice el desarrollo de un tema, el desarrollo de un tema, ¿qué cosa es? Denme una respuesta. Es una combinación de motivos. Pero si estás desarrollando un tema, un motivo, ¿por qué tienes que combinar otro? Serían variaciones del motivo, ¿no? O una ampliación. Una Ampliación. ampliación. Ya, es un concepto, un concepto equivocado. Pensar que desarrollar quiere decir hacer más. En música, en todo caso, no es así. Desarrollar quiere decir profundizar más el objeto, el tema de este caso. Que no es cuantitativamente más necesariamente, puede ser menos. Entonces, en este caso, si yo supongo que el tema sea el desarrollo podría ser
puede ser el desarrollo del... Claro que sí. O viceversa, Pues. si el tema, el motivo es desarrollo, también, ¿no? En el primer caso he añadido algo, que es la cuestión rítmica. En el segundo caso, más bien he quitado elementos para llegar a un punto de vista más esencial. Entonces, el desarrollo es eso. Es mirar la cosa, la misma cosa, con otro punto de vista y explicar ese otro punto de vista a través de la música, ¿no? Alguna vez yo les he dicho, la fantasía no es tener, eso vale para el maestro señorán. Maestro, fantasía no es tener muchas ideas. La fantasía es tener muchos puntos de vista sobre la misma idea. Sobre un tema. Ya. Imagínate si tienes varias ideas sobre una idea, si tienes 2 ideas, ¿qué puedes hacer? Y si tienes 3 ideas, mucho más. Entonces, donde hay que trabajar en la composición es en tratar. Por eso es que yo les hago hacer ese análisis del tema, para que se identifiquen los elementos del tema, ¿no es cierto? En este caso, hubiera sido la escala, hubiera que salir antecedente, consecuente, antecedente, consecuente. Y el desarrollo hecho escalas más largas, esa ha sido la idea, ¿no? Tanto es que él lo que hace para darle una fisonomía diferente es le aumenta cositas, dilata, le hace escalas así en vez de hacer. Se inventa cosas para darle variedad al tema. O sea, el mismo tema. Pero para hacer eso tienes que tener mucho conocimiento, tienes que conocer profundamente las características del tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? No. Todo claro, ¿No maestro. están de acuerdo? Digan nomás. Pero si no están de acuerdo, digan nomás. Podemos discutir. Otra cosa que vi era que él que pone dominantes en tiempos fuertes, ¿no? Yo tenía conceptuado que se ponían los dominantes en secundarios, sobre todo en tiempos débiles. Ya, pero esa puede ser la idea, ¿no? La idea puede ser esto que es así y yo le voy a hacer pasar. Pero lo importante es que eso yo lo entienda. Está haciendo esta operación. Y la operación resulta que funciona además en su escucha. Sí. Lo importante es saber. Tú me estás diciendo una cosa muy importante.
la observación que puedes hacer diciendo la dominante está en el tiempo fuerte y normalmente debería estar en el tiempo débil, supone que tú sabes que la dominante tiene que estar en el punto débil. Entonces te estás dando cuenta de la operación que hace el compositor al mover ese hito, ese punto fijo. Lo grave es cuando tú no sabes que la dominante va en el tiempo débil y le pones en el tiempo fuerte como si nada, no tiene el mismo valor, ¿no es cierto? Es casual, en el otro caso es intencional. En ese caso, el compositor tiene que definir sus intenciones, no puede ser una cosa que no puede explicarse. Cuando hemos hablado de que la música no comunica otra cosa que relaciones entre sonidos, entonces la comunicación se circunscribe a los sacerdotes del credo, o sea, entre músicos. Entre músicos nos comunicamos. Ves que tú estás viendo que el compositor le pone la dominante donde no debe. Eso pero funciona. Ese es un elemento de comunicación que está pasando entre Schumann y entre vos. Esa es la comunicación. Otra cosa son las emociones que te pueden provocar. Ese es otro cuento. Pero no te voy a comunicar emociones, te estoy comunicando hechos. He movido la dominante donde no debo, pero me funciona igual porque he hecho que funcione. Y para hacer que funcione he hecho estas operaciones. Eso es lo que el compositor debe comunicar a otros músicos. Al público no, porque el público jamás va a entender, no sabe que es una dominante que va a entender. ¿Está claro? Sí, Más o menos. Jim, pues no te enojes. Jim está en crisis profunda. No sé. En cambio, Sigma hace que creer ese más diplomático. Bueno, y finalmente, entonces, con estas premisas les he mandado un temita. Perdón. Ok. Lo tienen en vista, ¿no? Sí, sí. Sí. Les he marcado el fraseo. Antecedente, consecuente, grande antecedente, grande consecuente, características del tema, escala a subir, escala a bajar. La información se repite, escala a subir, escala a bajar. Una voz intermedia que hace otra información. Las terceras. Y última información, primero, quinto, primero. Este es el análisis que tienen que hacer ustedes cuando se trata de abordar un tema. Yo les he dicho en alguna ocasión, componer tiene dos elementos básicos.
descomponer, que quiere decir analizar, y recomponer, que es lo que van a hacer. Según el código, según las reglas que te da en el tema. En el tema te dan las informaciones que tienes que utilizar. Sobre todo en la exposición de una pieza. Porque ¿qué cosa es lo que expones? Expones estas características, estas cosas. ¿Ah? Entonces, yo sé que en la octava compás tengo que estar en el tono de la dominante, ¿no es cierto? Cierto. En el esquema que yo les di era eso, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, tengo que en la menor, no en la mayor. La mayor es el acorde dominante. La tonalidad dominante de re menor es la menor, no la mayor. El acorde dominante es la mayor. El tono dominante es la menor. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. La tonalidad es un ámbito. El acorde es un elemento. Si estoy en re menor, el acorde de quinto grado tiene que ser un acorde mayor porque está sensible. Pero el tono, la tonalidad relativa a re menor es la menor. Entonces, con estas informaciones que hemos visto, ahora yo voy a ir a la menor, atravesando un tono que sea diferente. Yo podría hacer un acorde que precede la dominante de la menor. ¿Cuál podría ser? Podría ser o el fa mayor, que es el sexto grado de la, o el re menor, que es el tono inicial, ¿no es cierto? O sea, el cuarto grado o el sexto grado de la. El segundo grado de la no puede ser porque el segundo grado del modo menor no es un acorde perfecto, o sea que no es un tono, no va a ser jamás un tono, es un acorde disminuido. O sea que yo tengo dos opciones, o re menor o fa mayor. Para continuar, entonces puedo hacer el re, o bien el fa. Me parece más bonito fa. Para no repetir 3 veces el re, porque ya en el esquema repito 2 veces, ¿no es cierto? Si repito todavía una vez más, puede ser un poco cansador. He mantenido la característica de la frase que es primero, quinto, primero, en fa y después en la. Entonces mi bajo es he mantenido la característica de la escala. He mantenido las terceras. He mantenido de alguna manera. He mantenido posiblemente la mayoría, el mayor número posible de informaciones del tema. Entonces, ustedes no me pueden decir que yo no estoy, además se oye que estoy en un mundo, ¿no? Podría, para
variar, como yo me llamo señora Anis, en vez de hacer la escala hacia baja, voy a hacer que baja. ¿Ah? Igual estoy manipulando el material. Podría ser que la última le haga al revés, y eso me da una posibilidad. De cuando vuelve el tema, me sale una octava arriba. Estas son posibilidades que se van dando si ustedes mantienen un cierto orden en el desarrollo de estructura de interno musical, ¿no? Es como bordar, no sé. Es obvio que la sensación cuando uno compone estas cosas es como de la viejita que está bordando, ¿no es cierto? Una cosa aparentemente inútil, ¿no? Para poner... Uno se siente así un poco como una viejita que está bordando, pero no hay otra para aprender, desgraciadamente, ¿no? No es que uno ha de componer esto, pero a través de esta disciplina, de este orden, se aprende a manejar un material. Ya después el material ha de ser lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, pero van a tener una manera de approach, de acercarse, de desarrollar el tema, ¿no? Desarrollar el tema en el sentido de los elementos que están en juego en un tema musical. ¿Tiene alguna pregunta? Última cosa, en el tema, cuando ustedes desarrollen el tema, yo les he puesto a propósito, han visto que tienen compases de 4, ¿no? Pentagramas de 4 compases. Entonces, en la primera semifrase, que es, yo tengo 2 elementos que son, y el otro es, el primer elemento antecedente, tómenlo como un verbo regular. La raíz es la misma siempre. Siempre que comience el pentagrama, que sea igual. ¿Ven? Perdón. Por ejemplo, a mí me sale bien con esta cosa, que lo hago siempre, que es esta cosa de... Es un temita de Chopin, ¿cierto? Lo analizo y veo que es. Es un arpegio, un fa menor, perdón, re bemol. Un arpegio y la respuesta es grado. Grado y grado. En el oído lo que se graba es esto. Mucho más que uno, porque un arpegio
es más articulado que una escala. Además le da un ritmo, que es esta nota con punto, ¿no? O sea, es un señal bastante penetrante. Yo voy a continuar ahora metiendo cualquier cosa, pero van a ver que se reconoce. Se reconoce el tema, porque le pongo ¿okay? Con esto quiero decirles, cuando desarrollo un tema, mucho cuidado a que tu verbo sea siempre regular, que el principio de cada frase tenga esas características. ¿Ok? Entendido, maestro. ¿No está claro o sí? Sí, claro. Ok, entonces, ustedes en el esquema que les he dado de 8, de 16, de 2, 4, 6, de 16 compases, tienen el tema de 4, es anacrúsico, o sea que el compás 1 es el sucesivo al anacrusis, ¿no? El compás 1 es este. Entonces, todos los principios de frase tienen que ser anacrúsicos. La característica del punto. Sucesivamente, los 4 compases sucesivos vuelve el tema, copian el tema. Y los últimos 4 compases me los hacen ustedes, sabiendo que tienen que terminar en re menor. ¿Ok? Perfecto, maestro. Entendido, La maestro. tarea es completa. O sea que van a tener un bajo, que es el 18, tiene que hacer a 4 voces, el 19 numerado, les voy a mandar una melodía y me van a hacer esta exposición. ¿Ok? Entendido, maestro. ¿Tienen alguna duda, chicos? Pregunten nomás. No sé, a chicos En cuanto a la armonía de este tema, a nuestro criterio nomás, nuestro gusto. No, pues, tienes primero, quinto, primo, es su armonía, o sea que tienes que mantener ese esquema. Ya. Tienes que, como yo he hecho el razonamiento, mi razonamiento ha sido, estoy en re menor, tengo que llegar a la menor. ¿Qué tono me permite de ser un grado que precede la dominante de la menor? El sexto grado es fa menor, el sexto grado de la. El cuarto grado es re menor,
que es el tono del tema. Si yo hago el fragmento otra vez en re menor, es lo mismo que está en el tema, entonces prefiero hacer en fa mayor, pero con ese esquema melódico, ¿no es cierto? Primo, quinto, primero, primero, quinto, primero, pum, 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 pum. Vamos a ver el tema. Definitivamente, cuando voy a hacer la exposición del tema, mi punto de referencia es donde tengo que llegar. Estoy en re y tengo que llegar a re. Los compases antecedentes van a ser, el tono puede ser si bemol, puede ser sol menor. No de los dos, no más tampoco. O el 4 o el 6. ¿Sí está? Ya, maestro. Ok, maestro. Ok, chicos. Si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, como cuando te casas, o hablen ahora o callen para siempre. Oh, claro, maestro. Estoy desconcertado. ¿Está todo claro, sin más? Sí, sí, maestro, de la tarea sí, lo que hay que hacer. Ya, ok. Pero cómo hay que hacer también está claro. Sobre todo hay que repasar la anterior tarea, maestro, y de ahí empezar. Ok. Daniela, ¿está todo claro? Sí, está claro, maestro. Sí. Se ha escapado. Ah. José Gabriel. Sí, maestro, está claro. Hay que retirar. Está claro. Vas a disculparte. No, no. No, está bien. No pasa nada. Dijo Charito, tráigame el pasaje, me dijo yo que lo compro todo. ¿Cuánto? Entonces, Ok. Maestro Gabriel, buen día. Maestro, buen día, ¿cómo le va? He tenido muy mala conexión, no he podido escuchar mucho la lección hoy día, o sea que está medio desenchufado. Voy a revisar las notas y voy a ponerme al día después. Tenía muy mala conexión, no escuchaba bien. Lo que pasa es que temprano a las horas de la noche estaban desenchufados vos, creo. Viernes de gasolina. En cuarentena es más rico el viernes de soltero. Bueno, chicos, entonces nos vemos el domingo. ¿Ok? Trabajen bien. Traten, por favor, eso les quería decir. No es por mala voluntad, ni por maldad, ni por mucho ser. Yo les pido un favor, no porque a mí me moleste, sea claro. Traten de resolver sus problemas lo más posible solos. ¿Ya? No tengo problema en responderles durante la semana si me hacen una consulta, no hay. Pero por favor, traten, porque yo ya les he explicado, la misión, entre comillas, el objetivo de un profesor es que el alumno sea autónomo, que pueda manejar las cosas, pocas o muchas que sean, con autonomía. ¿Ah? Entonces, por favor, traten de resolver. Mejor hacer un error
fallar algo así, que no hacerlo en colegio. Se tiene que poner nota, ok, tratas de hacer lo mejor posible. Aquí se trata de hacer lo mejor posible con tus medios, ¿ok? Por eso yo les pido por ustedes, o sea, en beneficio de ustedes. A mí no me cuesta nada responderles y dar su consejo. No me toma tiempo. Ahora, si hay algo que definitivamente no puedes resolver que haya, ok, bienvenidos. Ok, chicos. Vale, maestro. Bueno, gracias, maestro. Entonces, nos vemos. Ok, sí. Chao, muchachos. Bueno, se cuida, que esté bien. Gracias. Lo No, mismo. maestro, muchas gracias. Gracias. Luego, maestro. Chao. Chao a todos. Entonces, Jimmy, postea nomás su resumen, por favor, para que tengamos todos conocimiento. Y estamos en contacto en la semana, ¿ok? Ok, maestro Gabriel. Gracias, Ya. maestro. Entendido. Hasta luego. Chao, Listo. chicos. Estén bien. Que tengan, Hasta luego a que todos. tengan una buena semana. Chao, chao. Chao, maestro. Gracias. Chao. Chao, chao. Adiós, chao.